Ahí. Me parece que esto ya va. Vale. Pues efectivamente se trata de lienzos de lino, pero la estructura del tejido es distinta. O sea, en la Sábana Santa estamos hablando de una sarga de 4, mientras que, es decir, tres hilos por arriba y uno por debajo. Y sin embargo, el sudario tiene una composición normal, o sea, una composición ortogonal, en el que los hilos se superponen cruzándose perpendicularmente, pues simplemente uno a uno. O sea, no hay, o sea, la Sábana Santa es una tela muy especial. De hecho, como he dicho antes, se trata de el mismo tejido con el que se hacía el traje del sumo sacerdote de Jerusalén. Es decir, que hay que tener en cuenta que, dejando aparte la seda, sería probablemente una de las telas más caras que se pudieran conseguir en Jerusalén. Probablemente, eso ya es una hipótesis, probablemente comprada en el templo de Jerusalén. Y hay que tener en cuenta que José de Arimatea pues era un señor que era, aparte de pasta, pues era efectivamente un hombre importante que tenía su acceso al Sanedrín y por tanto también que se reunía en el templo de Jerusalén. O sea que es fácil que fuera una de las mejores telas que se pudieran conseguir. A Jesús le hacen un entierro digno de un sumo sacerdote y de un rey, ¿eh? Es decir, porque lo hacen, ya he dicho antes, no es un perro flauta, no es una. La idea que se tiene de que Jesús era un señor que era un pobre miserable, o sea, eso es una idea que no se encaja en absoluto en lo que dice el Evangelio. Entonces, el sudario es una tela común que pudo existir, o sea, era una de las que podía existir en el Imperio Romano sin más, y la sábana es una tela muy especial. Porque claro, también si el sudario se utiliza simplemente para cubrir la cabeza en un momento pues rápido, pues no tenía que ser una tela muy buena. Y hay una cosa que me gustaría decir, que por ejemplo, se ha encontrado en Jerusalén, se saben ustedes que se ha encontrado el cementerio que se compró con las 30 monedas, que eso es algo que la gente no sabe. O sea, se compró un terreno que además tiene canalizaciones propias de un terreno que se hubiera utilizado para alfarería, o sea, exactamente lo que dice el Evangelio, y efectivamente hay una serie de enterramientos de extranjeros que para los judíos son siempre impuros, ¿no? Y hubo una publicación hace unos años que dijo que en el cementerio de Akeldama, que es efectivamente, o Aceldama, que es exactamente este que se compró con las 30 monedas, se había encontrado un entierro, un cuerpo enterrado que tenía una sábana colocada exactamente como la sábana de Turín. Entonces, ahí vemos cómo se manipula la información, porque en lugar de publicar que había sido un hallazgo fantástico, porque lo que hacía era corroborar desde un punto de vista arqueológico que el tipo de enterramiento que aparece en la Sábana Santa era un propio del siglo I y que estaba en Jerusalén, pues lo que dijeron es que eso demostraba que la sábana de Turín era falsa porque era una tela que no tenía nada que ver. Claro, evidentemente, es decir, que iban a enterrar con la mejor tela que pudiera encontrarse en Jerusalén a cualquiera, pues no. Es decir, se utiliza una sábana muy especial que es la que se puede conseguir, porque si tú estás enterrando a tu maestro, que además consideras que es el Mesías, etcétera, pues evidentemente no vas a hacerlo con una tela vulgar. Pero en un cementerio normal pues estaba colocada de la misma manera, pero una tela mucho más sencilla. Por eso, o sea, la sábana, si es de Jesús, tiene su lógica porque encaja con lo que dice el Evangelio. Si no lo es, no sabemos quién puede ser. Un crucificado enterrado con honores de jefe de Estado. Una cosa muy absurda, ¿no? A eso hay que añadir un dato interesante que supongo que la profesoresa Marinelli podrá confirmar, y es que un compatriota suyo, Gilberto Raes, ha determinado que el tipo de sarga con el que está elaborada la tela fue elaborado con un telar vertical que dejó de funcionar en Antinópolis en el siglo IV. Con lo cual estamos, ¿lo he dicho bien? Grazie. Con lo cual estamos hablando de un trozo de tela de 4,5 metros que proviene de Oriente, de los primeros siglos. Es decir, todo va encajando, ¿no? Pero esto es lo bonito que pasa con la síndone y con el sudario, que es como que de repente vamos sacando piezas del rompecabezas, y es lo que estaba diciendo Jorge Manuel hace un rato. Al final todo tiene que ir componiéndose de una manera extraordinaria. Y con respecto al tema de las publicaciones erróneas o directamente mal enfocadas adrede para generar confusión, esa es mi tesis doctoral. Es decir, yo me cogí del año 78 al año 88 lo que se llama el universo de estudio, y fueron como 500 artículos o así,
Y de ahí saqué los 50 errores que se cometen a la hora de informar sobre la sábana santa o sobre cualquier otra reliquia. Y le pongo un ejemplo. En un artículo publicado además por la revista Más Allá, que es peor que la serpiente del Edén. Y creo que lo he dicho claro y se lo he dicho al director en la cara, ¿eh? Pues yo no me corto. Y Año Cero y todas estas, basura. No las usen ni para envolver el bocadillo, porque la tinta es veneno. Pues resulta que ahí se dice, hay que ver qué tontos de baba, más o menos, no con esas palabras, son los católicos que adoran, palabra textual, una pluma del arcángel Gabriel en una parroquia de Valencia. Sí. Y no dice más, ahí acaba. Eso es un ejemplo de lo que técnicamente en periodismo se llama texto agotado. Lo que no te dice es que esa pluma, que es de San Miguel, no de Gabriel, o sea que también estaba mal informado, se conserva en Liria. Sí. Y lo que no te cuenta, porque hay que dejar en ridículo la fe del cristiano, es que se trata de una pluma de madera recubierta de plata de una imagen gótica del arcángel a la que le prendieron fuego los partisanos. Eso no te lo cuenta. Durante la Guerra Civil. Y sí, bueno, en Tenerife yo tengo el santuario del Santísimo Cristo de la Laguna. Si ni Dios lo quiere se prende fuego y conservamos la cabeza, son capaces de decir que en Tenerife está la cabeza de Cristo. Claro, exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado, por favor, y por eso es interesante acudir pues, a congresos de este tipo, por lo menos para tener una información básica o leerse mi tesis, que son 499 páginas, que no es nada aburrida, ¿eh? Y al igual que pasa con la de Jorge Manuel, lo hemos divulgado a través de Internet, usted la puede descargar, está en PDF, para que ese tipo de cosas se sepan y se conozcan. Y es una pena que esto sea así, y lo digo yo, que soy periodista desde hace 44 años. Entonces, claro, me apena que desafortunadamente en mi profesión, como en todas, haya personas que generan este tipo de informaciones con ánimo de confundir. Le puedo contar hasta dónde hemos llegado con las investigaciones. Lo he resumido muchísimo y, bueno, esto podría dar para muchas conferencias solo el tema de la corona de espinas. Hicimos muchas pruebas, no solamente el cráneo con la pasta de modelar y diferentes tipos de coronas, sino una vez que ya llegamos a la conclusión de que tenía que tener forma de casco, con unas dimensiones mínimas y una resistencia mínima en las espinas, que además debía estar ceñida en torno a la cabeza con algún tipo de atadura, con algún tipo de cordaje. Bueno, pues empezamos a hacer pruebas con lo que nos cuentan los evangelios y con todo lo que la imaginación nos pasaba por la cabeza. Además de eso usamos un maniquí humano, que no he traído fotos, pero bueno, se lo resumo. Un maniquí humano al que le pusimos la corona de espinas, se la encajamos dándole varazos encima y luego hicimos la demanda de desvestirlo, de quitarle la ropa. Bueno, era absolutamente imposible. Cada vez que lo hacíamos arrancábamos la corona de espinas del maniquí. Así que nosotros estamos razonablemente seguros y se descarta el que volvieran a ponérsela después porque era imposible que encajaran las heridas en el mismo sitio. Es decir, que si se le produjo unas 50 heridas aproximadamente con la corona de espinas, si se la quitas al vestirlo o desvestirlo y se la vuelves a poner para que salga luego en la crucifixión, para que salga en la foto, ya no son 50, no van a caer en el mismo sitio, van a ser 100. Si lo vistes y lo desvistes varias veces o se le cae durante el traslado, en una de esas veces que se cayó o no se cayó, pero seguro que se le cayó la corona si la hubiera llevado en el traslado, si se la vuelven a poner ya no son 100, son 150 heridas. Por eso estamos razonablemente seguros de que se la pusieron, se divirtieron con él de aquella manera, luego se la quitaron y no la llevó ni durante el Vía Crucis ni durante la crucifixión. Pero no tenemos pruebas definitivas, simplemente, bueno, pues en base a los resultados de nuestra investigación, nuestra hipótesis es que no la llevó durante la Vía Dolorosa ni en la crucifixión. Entonces, es nuestra hipótesis. ¿Y entonces por qué? Una hipótesis efectivamente es que se produjo durante la crucifixión, es una de las hipótesis, al rozar en todos estos esfuerzos para respirar, o bien durante el traslado al llevar el travesaño horizontal sobre los hombros. La verdad es que nosotros no sabemos en qué momento se produjeron estas heridas. Los evangelios nos dicen que pues, en algún momento durante el interrogatorio a que fue sometido, pero en definitiva, desde el punto de vista científico, no sabemos en qué momento se le puso la corona de espinas y cuándo lo llevó. No tenemos evidencia absoluta de cuándo se produjo. No lo sabemos. Yo quisiera añadir una cosa, y es que
Nosotros, efectivamente, no estábamos allí, pero las imágenes que nosotros tenemos son fruto de la iconografía. Entonces, ¿cuándo aparece la imagen de Cristo crucificado? Pues hay que decir que hasta el siglo VI no se hace ninguna imagen de Cristo crucificado. Se pone el cordero místico y se coloca se hace una interpretación simbólica siempre. A partir del concilio quinisexto se establece que es mejor que aparezca la imagen de Jesús como un hombre, y entonces empiezan a ponerle túnica. Entonces es justo cuando llega la Sábana Santa a Constantinopla que por eso hay una coincidencia que es no solamente casual. O sea, desde el momento que el mandilión de Edesa, la sábana según mi opinión, llega a Constantinopla y se empieza a mostrar de cuerpo completo, pues sabemos que se extendía toda ella en vertical para que se vea bien la imagen de nuestro Señor, según dice uno de los cruzados, Robert de Clary. Pues lo que se hace es empieza a verse la imagen de Cristo completo, y a partir de ese momento empiezan a aparecer Cristos donde ya no va vestido, porque se imaginan que hay una especie de tela, una especie de faldita puesta en torno a las piernas, pero solamente eso. O sea, mi tesis ha consistido precisamente en ver que la evolución, si digo evolución, me acuerdo de mi profesor que me dice, no, la evolución será los monos. O sea, en la iconografía no se puede hablar de evolución. Digo, bueno, pues esto hay una palabra técnica, pero bueno, si la digo es peor. Es decir, cómo va transformándose la iconografía depende de cómo se va enseñando cada vez la Sábana Santa. Entonces aparece en un momento determinado el Cristo desnudo con un taparrabos solamente, ¿no? Pero, es decir, eso es fruto de lo que ellos ven y lo que ellos reflejan en la iconografía. Nosotros tenemos en nuestra mente metidas las imágenes que hemos visto tantas veces, y hemos visto siempre a Cristo con la cruz, en la cruz con la corona de espinas. Eso empieza a producirse en Bizancio, porque además el icono que se empieza a difundir y está en todas las iglesias bizantinas es la acratapinosis, que es la suprema humillación, que es Jesús ya sin túnica en la cruz, y entonces se coloca en la cruz, en las primeras representaciones, todas las reliquias que había en Jerusalén, y se ponen los 3 clavos, la corona de espinas, el titulus y la sábana santa en algunas de ellas, ¿no? Es decir, el título es el INRI. El INRI, sí, se llama, que es un documento jurídico que es la causa de la condena. Pero eso estaba en parte, estaba allí. O sea, es decir, ellos cuando colocan a Cristo en la cruz, lo que hacen es manifestar no solamente a Jesús crucificado, sino también todas las reliquias que había allí. Entonces, quiero decir que a veces nosotros nos imaginamos, es como, lo siento porque me van a matar, porque cada vez que digo esto, pero por ejemplo, que Jesús estuviera en brazos de su madre es bastante dudoso, ¿eh? Es decir, eso, pero ¿cómo se ha producido eso? Como consecuencia de que cuando se hacían las primeras representaciones litúrgicas el Viernes Santo, pues se llevaba un icono bifronte, que era, es decir, tenía la acratapinosis, Jesús crucificado y tal, por delante y por detrás la imagen de la Virgen. Y según iba el canto litúrgico, se enseñaba una parte u otra del icono. Eso es. Luego eso, como era bastante incómodo, lo que hicieron fue hacer 2 tablillas. Y al final cogieron la Virgen, la colocaron encima de Jesús, y al final terminó la Virgen con Jesús en los brazos. Es decir, esto es una evolución iconográfica. Entonces nosotros nos imaginamos cómo fueron los hechos a través de lo que han hecho los artistas. Entonces, claro, pero no hay ninguna, muy probablemente, o sea, cuando Jesús es bajado de la cruz es una cosa que pertenece al Imperio Romano, y la Virgen estaría más o menos cerca, pero desde luego no iban a decirle, ay, un momento para la foto, ¿no? Entonces, eso es una... Es decir, que hay que tener en cuenta que nosotros nos imaginamos las cosas tal como nos las han presentado los artistas. Una aclaración a la respuesta última es que nosotros nos imaginamos que todos los golpes fueron en lo alto de la cabeza. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo, es lo más sencillo. No tuvo por qué ser así. De hecho, hay 2 formas básicas de torturar a una persona. Una es decirle lo que le vas a hacer para que haya un sufrimiento anticipado y le duele más y sufre más. Y la otra es sorprenderlo. No hay ningún motivo por el que no recibiera golpes con la vara en el cogote cuando tenía la corona de espinas. Todo lo contrario. Es una de las estrategias habituales de la tortura. El que el torturado no se lo espere. Ese golpe que no espera es el que más duele. Así que, bueno, pues una posibilidad es que no todos, pero una buena parte de los golpes fueron en la parte de la nuca.
Es sangre vital, efectivamente. Y además otro detalle, lógicamente en los modelos que usamos de un cráneo humano y pasta de modelar no era piel, pero bueno, en mi experiencia como forense, este tipo de lesiones, no con coronas de espinas, que gracias a Dios ya no se usan, pero sí cuando una persona se accidenta y cae de cabeza sobre una planta espinosa, las espinas pueden despegar parcialmente la piel sobre el cuero cabelludo, con lo cual se forma una cavidad que se llena de sangre. Mientras la espina está puesta, esa sangre se queda dentro de esa cavidad virtual que se ha producido. Pero al quitar la espina, la sangre sale. Y sale en cantidad importante. No es cuestión de 2 gotitas, un reguero, no. Puede salir perfectamente 50, 60, 70 centímetros cúbicos de sangre. Así que esto da para mucho, de verdad. Había otra pregunta por ahí. Antes de que vaya César, perdóname, dentro de lo que es el tema de la interpretación de lo que aparentemente aparece en la sábana, la espalda es muy interesante, porque tenemos el pie izquierdo sobre el derecho y en el momento de sobrevenir la rigidez cadavérica y separarse, el pie derecho deja huella de toda la planta y se ve perfectamente el agujero de salida del clavo, y el pie izquierdo deja solamente huella del talón. Pero si lo vemos con una distancia, da la sensación de que Cristo tiene un pie más corto que otro. Y probablemente eso es lo que explique la rarísima idea que tienen los orientales de que Cristo era cojo. Porque durante 1000 años tuvieron la sábana y la veían. Y además, si se fijan en las cruces bizantinas, tiene lo que se llama el subpedáneo, que era donde aparentemente se apoyaban los pies, y tiene uno más arriba que otro. Porque pensaban que Jesús tenía un pie más corto que otro, porque eso es lo que veían en la sábana. Claro. Es decir, es que la iconografía sale del estudio de la sábana. Eso. Y de la interpretación que ellos hacen de esas manchas. César. Hola, sí, felicidades lo primero por todo lo que nos habéis informado. Ya es un poco tarde, no sé si tenéis pensado en algún momento hablar de la datación de ambos lienzos. No pensábamos, pero de forma muy resumida, como esa pregunta nos la hacen siempre, la he traído preparada. Así que hemos hecho el Corte Inglés de la sindonología. Bueno, en el caso que nos ocupa, hemos hecho la datación del sudario de Oviedo en 3 ocasiones. Bueno, pues el resultado ha salido, se lo digo directamente, aproximadamente siglo VII, siglo VIII, máximo, pues este era el dato, pero bueno, como ustedes saben, el carbono 14, en el caso de la síndrome de Turín, dijo que aproximadamente siglo XIV, aquí tenemos el problema, porque como una persona pudo manchar con la sangre de sus heridas exactamente en la misma posición, a la misma distancia, esto lo explicará Pedro esta tarde maravillosamente, pudo manchar 2 lienzos, uno en el siglo VII, VIII y otro en el siglo XIV. Bueno, parece poco probable. Bueno, pues la propia empresa que nos hizo la determinación de carbono 14 se llama Beta Analytic, tiene página web en español, lo pueden consultar ustedes sin ningún problema. Esto es una captura de pantalla directamente hecha de la página web de Beta Analytic. Bueno, pues ellos mismos se justifican diciendo poco menos que por favor que no les manden material textil, pero no dicen por qué. Evidentemente ellos son una empresa privada y si cometen errores, corre como la pólvora y pierden clientes. No es una institución pública que puede tener pérdidas sin graves consecuencias. Así que ellos no sabían por qué hasta que don Felipe empezó a desenmarañar todo esto, pero sí habían observado que donde más fallaban, porque todas las técnicas de investigación descubiertas por los seres humanos tienen un margen de error, todas, incluso los aparatitos para determinar la glucosa en sangre, que es raro el domicilio de una persona mayor que no lo tiene, pues hasta eso falla, y el carbono 14 no es una excepción. Ellos descubrieron que el material textil es lo que más falla, así que, repito, por favor, si puede ser, no me manden ustedes material textil, investíguenlo con otros métodos. Bueno, pues eso es lo que ellos dicen. Los motivos, pues están en nuestra bibliografía, pero yo se lo voy a resumir de forma muy resumida. Pero es que no solo falla el carbono 14, hay otros métodos de investigación. A ver, para los que tenemos una cierta edad, a lo mejor nos acordamos mucho del volcán de La Palma del año pasado, pero no nos acordamos, o a lo mejor sí, del volcán que sacudió la isla de Santa Elena en Estados Unidos en los años 80.
Bueno, pues cuando estas cenizas se enfriaron y los geólogos y los vulcanólogos pudieron ir allí a investigar esas cenizas volcánicas que todo el mundo sabía cuándo se habían producido porque habían estado allí, las habían visto, había fotos en los periódicos, estaba todo perfectamente estudiado. Bueno, pues a alguno de los geólogos se le ocurrió hacer lo que se utiliza, el equivalente al carbono 14, pero en material geológico, para investigar la antigüedad de esas rocas, que todo el mundo sabía que tenían 10 años, el tiempo necesario para que se enfríen. Bueno, pues se ve que las universidades norteamericanas, algunas de ellas tienen mucho dinero y lo gastan tontamente en pruebas que no sirven para nada, y aunque sabían que las rocas tenían 10 años, dijeron, pues vamos a hacer el potasio-argón, vamos a ver la antigüedad que tienen estas rocas volcánicas. Bueno, pues no salieron 10 años, salieron 10 millones de años. Así que el error ahí queda. No solo el carbono 14 falla, todo falla. Y con el permiso de Felipe, de forma muy resumidita, y me va a matar por resumirlo tanto y saltarme muchos pasos previos, bueno, pues ahí tienen ustedes una imagen del sudario de Oviedo concretamente, y él descubrió, como persona observadora, como científico, descubrió lo que él llamó en su momento fibras negras. Y bueno, pues durante un tiempo focalizó parte de su tiempo, de su disponibilidad para investigar estas fibras negras. Su composición era de carbono amorfo y, bueno, pues resulta que es la consecuencia de la biodegradación, es decir, lo que queda cuando una serie de microorganismos se alimentan de las fibras del sudario de Oviedo y del material biológico que contiene. Una fibra de celulosa con sangre para muchos microorganismos es Disneylandia. Ahí están estupendamente bien, y si la temperatura y la humedad son idóneas, reproducen a una velocidad increíble. O sea que son capaces de comerse el sudario de Oviedo si lo dejamos en semanas, comérselo literalmente. Bueno, pues Felipe descubrió que el procedimiento estándar de limpieza que se aplicaba a las muestras y que básicamente se sigue aplicando a fecha de hoy era este que les reflejo aquí, un procedimiento muy agresivo, tremendamente agresivo, que limpia razonablemente bien todos estos contaminantes que les he enseñado antes, pero que también tiene sus limitaciones. Bueno, pues además encontró contaminación biológica, concretamente después de muchos intentos consiguió hacer crecer este hongo, el Cladosporium. También se han encontrado restos de Penicillium, restos de estafilococos, de bacterias, en fin. Bueno, pues todas estas seres biológicos se estuvieron alimentando. Creemos que hasta hace poco, esperemos haberlo parado, Dios lo quiera, se han estado alimentando durante 2000 años de todo este material, y los productos de su metabolismo, es decir, su caca, ha producido estas fibras negras. Bueno, pues resulta que aplicando el método de limpieza estándar que les he enseñado antes, se reduce a la mitad el material original, el material textil, mientras que las fibras negras no son atacadas por este método de limpieza, es decir, que se ha enriquecido artificialmente y sin ser conscientes los propios investigadores con carbono 14 del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, y se ha reducido a la mitad del carbono 14 original. Así que esto explica sobradamente, hay más causas, pero explica sobradamente el que esto haya ocurrido. Se lo voy a resumir en una imagen. Tienen ustedes a su izquierda la cantidad de tejido y a su derecha el tiempo. Bueno, pues la cantidad de tejido original partió de un máximo, un 100%, y conforme han pasado los siglos se ha reducido hasta un nivel significativo, que encima se reduce más con el método de limpieza de carbono 14. Mientras que, por el contrario, el tejido que ha sufrido biodeterioro como consecuencia del Cladosporium y de todos estos bichitos y algunos más que no habremos encontrado, pues hace justo lo contrario, parte de prácticamente 0% hasta el máximo que tenemos en estos momentos. Así que si está bajando la cantidad de tejido original y está subiendo la cantidad de tejido modernizado, vamos a utilizar esta palabra, pues aquí tenemos la explicación de por qué el carbono 14 sale lo que sale. Y no es que esté mal hecho, es que, bueno, pues esto no se sabía hasta que Felipe lo descubrió. Así que muchas gracias, Felipe.